Como lo hemos hecho con cada una de las iglesias, ya tenemos también una familia en la fe que nos espera. Y para todos ustedes que quieran viajar a Barranquilla, al norte de nuestro país, tienen una iglesia hermana, lo que pueden contar. Hermanos, vamos a iniciar entonces con la quinta intervención, lo cual va a abarcar los párrafos 12 y 13 del capítulo 27 de esta confesión, que tiene que ver con el ejercicio y el desarrollo de la iglesia local y su disciplina. Así que el pastor Javier Martínez, que es el encargado de la enseñanza, nos va a estar compartiendo de esta exposición. Buenas tardes hermanos. Buenas tardes. Qué banquete que nos dimos, ¿no? No estoy pensando en la bandeja paisa. ¿Estaba pensando en eso? Muy bien. En las exposiciones de esta mañana, del día de ayer también, gracias a Dios por darnos estos espacios para crecer en nuestro entendimiento de una eclesiología bíblica. Y bueno, vamos a estar considerando en este espacio dos párrafos más de la confesión de fe, párrafos 12 y 13, que hablan acerca de la disciplina eclesial o disciplina eclesiástica. Y antes de hablar de disciplina eclesiástica, creo que hay un presupuesto básico que nosotros deberíamos tener en nuestra mente. Este presupuesto lo tenían los redactores de la confesión porque era parte de la ortodoxia reformada del siglo XVI. No lo incluyeron en la confesión, pues precisamente porque era parte del acuerdo común de todas las iglesias reformadas de ese siglo. Y me refiero a las tres características fundamentales de una iglesia bíblica. Esto era un acuerdo, repito, dentro de la ortodoxia reformada del siglo XVI, fue algo que elaboraron los reformadores y que quedó plasmado en algunas confesiones reformadas. ¿En qué estoy pensando? Bueno, en tres características básicas que definen a una iglesia como una iglesia de Cristo. Son la predicación fiel de la palabra de Dios, en primer lugar, la administración bíblica de los sacramentos, en segundo lugar, y la aplicación bíblica de la disciplina eclesiástica, en tercer lugar. Digámoslo de alguna manera, fue el mínimo común denominador para identificar una iglesia como iglesia bíblica o una iglesia de Cristo. El resto, como ya hemos venido aprendiendo, que edificaron nuestros padres bautistas del siglo XVII, fue darle una identidad más específica a esas iglesias que se llamaron bautistas particulares. Pero, repito, ellos construyeron sobre estos fundamentos básicos. Por ejemplo, la confesión belga dice al respecto en su artículo 29: las marcas por las cuales se conoce a la iglesia verdadera son estas. Si en ella se predica la doctrina pura del Evangelio, si mantiene la administración pura de los sacramentos instituidos por Cristo, si ejerce la disciplina de la iglesia al castigar el pecado. En resumen, si todas las cosas se manejan de acuerdo con la pura palabra de Dios, todas las cosas contrarias a ella son rechazadas y Jesucristo es reconocido como la única cabeza de la iglesia. Por estas marcas se puede reconocer con certeza a la iglesia verdadera, de la cual ningún hombre tiene derecho a separarse. Y estas características entonces eran comunes a las iglesias presbiterianas, comunes a las iglesias congregacionalistas independientes y a las iglesias bautistas reformadas. De nuevo, entonces hay que decir que lo que nosotros encontramos en el capítulo 26
es un punto o un avance, un paso más allá de esta identidad, siendo más específicos con relación a lo que eso significa. Y comienzo de esta manera, simplemente para que tengamos en nuestra conciencia el entendimiento de que este rasgo de la disciplina eclesiástica no es solo el rasgo de una iglesia bautista reformada, sino que es y debe ser el rasgo de cualquier iglesia que se considere una iglesia de Cristo. Si alguno de estos tres fundamentos desaparece, no está presente en una iglesia, entonces tendríamos el derecho a decir que esa iglesia no es una iglesia de Cristo o que es una iglesia desordenada. En el lenguaje de la confesión, incluso nuestra confesión en el párrafo 3, puede llegar a ser una sinagoga de Satanás y no una iglesia de Cristo. Así que al hablar de disciplina eclesiástica, nosotros estamos hablando de un rasgo fundamental a la identidad, no solo bautista reformada, sino a la identidad de una iglesia que sea considerada iglesia de Cristo. Entonces, hablar de disciplina eclesiástica tiene esa connotación tan importante, tan fundamental para nosotros como cristianos. Si bien los párrafos que específicamente hablan de disciplina eclesiástica son los párrafos 12 y 13, hay unas menciones importantes en los párrafos anteriores acerca de la disciplina eclesiástica, que me parece importante leerlos y tenerlos en nuestra mente para llegar a los párrafos que vamos a considerar. Mire, hay en la Confesión Bautista, capítulo 26, el párrafo 5. Y observen que la confesión va estructurando, va echando unas piedras iniciales para luego ya hablarnos específicamente de la disciplina. El párrafo 5 dice: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo el mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, y escuchen esta parte específicamente, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les ha prescrito en su palabra. A los así llamados, Él les ordena, escuchen esto, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Este párrafo coloca entonces algo fundamental, una idea fundamental para hablar de disciplina eclesiástica. Para hablar de disciplina eclesiástica debemos entender que este párrafo está señalando la obediencia que Cristo demanda de todos aquellos que le pertenecen. Y entonces un aspecto básico, fundamental de la disciplina eclesiástica es entender ese derecho que tiene Cristo sobre los suyos. Acá el párrafo lo coloca de esta manera: les manda que obedezcan todos sus preceptos y les ordena que anden juntos en congregaciones locales. Eso es estar sometidos al orden de Cristo. Párrafo 6 dice lo siguiente: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible y manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Son santos visibles porque de una manera visible en su conducta se ve que están sujetos a la autoridad de Cristo. Las iglesias deben estar conformadas por esos santos visibles, dice la confesión. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, y esto es importante, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente. ¿Notan el acuerdo? Lo que implica el pacto de membresía implica someterse a la autoridad de Cristo, pero también someterse a otros que profesan la fe común. Una iglesia cristiana, una iglesia de Cristo, entonces está conformada por aquellos que se someten a Cristo, pero acuerdan cuidarse mutuamente. Esto tiene que ver con disciplina eclesiástica, queridos hermanos. Termina diciendo el párrafo 6: por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. El pacto de membresía, en síntesis, es un pacto con Cristo, pero es un pacto, hermanos, de cuidado y de vigilancia mutua. Párrafo 7: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad. ¿Observan? A cada iglesia local, como acabamos de escuchar esta mañana, Cristo le da ese poder y autoridad. La iglesia local tiene el poder dado por Cristo, entonces para
ejercer disciplina sobre aquellos que pertenecen a esa iglesia local. Sigue diciendo ahí la confesión de fe en cualquier sentido necesarios para realizar este orden en la adoración y en la disciplina. Aquí entonces aparece la primera mención de la palabra disciplina, en la disciplina que era instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Entonces, esa disciplina está entregada a la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Teniendo en cuenta estas menciones de la disciplina eclesiástica ahí en los primeros párrafos del capítulo 26, que todo miembro de una iglesia local está bajo la disciplina de esa iglesia. Y espero que vayamos entendiendo algo y lo voy a ir desglosando. Es que estoy utilizando el término disciplina en un sentido amplio. Luego vamos a hablar de disciplina en un sentido más restringido. Disciplina es someterse a la autoridad de alguien. Nos sometemos a la autoridad de Cristo, pero esa autoridad Cristo ¿a quién se la dio? A la iglesia, de manera que, como les acabo de decir, todo miembro de una iglesia local está bajo la disciplina de esa iglesia local. Podríamos pensar como en el caso de una casa. Los hijos están bajo la disciplina de los padres. ¿Qué significa eso? No significa simplemente castigo, ¿cierto? Sino que significa que los hijos están bajo el gobierno y la autoridad de sus padres. Entonces, todo miembro es responsable de su andar cristiano, pero también al entrar en el pacto de membresía es responsable del andar cristiano de sus hermanos. Un creyente que dice estar sometido a Cristo, entonces muestra visiblemente ese sometimiento a Cristo sometiéndose a una iglesia local, pues Cristo otorgó ese poder a cada iglesia local. Ahora, entendiendo eso, vayamos ahora sí a los párrafos 12 y 13 de nuestra confesión, donde se habla explícitamente de la disciplina de la iglesia. Escuchen entonces lo que dicen los párrafos 12 y 13. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo. Párrafo 13. Ningún miembro de iglesia, en base a alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Acá hay mucho contenido, pero quiero resaltar dos ideas fundamentales. En el párrafo 12, esta idea. Todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia. ¿Notan el concepto de disciplina? Disciplina en ese sentido amplio significa estar bajo la autoridad de la iglesia. Y a la luz de las exposiciones que ya hemos recibido, espero que todos ustedes tengan en claro lo que decimos cuando mencionamos la palabra iglesia. ¿Qué es iglesia? Es ese cuerpo de creyentes visibles que acuerdan vivir juntos, dándose a sí mismos, dándose a Cristo, establecen un pacto de membresía. Y en el párrafo 13 quisiera resaltar esto, la parte final, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Cuando hay diferencias al interior de la iglesia, todo creyente debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Eso, repito, en sentido general es a lo que se refiere disciplina. Estos dos párrafos pueden ser divididos de la siguiente manera. Párrafo 12, en primera instancia, nos señala el deber general. Y está en la primera oración gramatical allá. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. ¿Ven el deber general de todo creyente? ¿Cuál es? Unirse. Y la palabra unirse ahí, de acuerdo al contexto anterior de la confesión de fe, no significa congregarse simplemente,
No significa ir los domingos. ¿Qué significa, de acuerdo a lo que vimos en los párrafos anteriores? Ser miembro, ser un santo visible, voluntario, comprometido con esa iglesia local. Entonces, cada creyente, por el mandato de Cristo, tiene el deber de pertenecer a una iglesia local. Ese es el deber general que entonces nos señala la confesión en esa primera oración gramatical del versículo 12, pero del párrafo 12, pero observen el párrafo 12 cómo termina. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia conforme a las normas de Cristo. Yo le llamo a esto las implicaciones del deber. Es decir, iniciando el párrafo 12, el deber de cada creyente es pertenecer a una iglesia. Debe pertenecer, debe ser miembro de una iglesia local, ¿cierto? Pero una vez esa persona es miembro de esa iglesia, hay una implicación de ese deber. La implicación de ese deber es que está sometido a la autoridad y el gobierno, a la disciplina de esa iglesia local. ¿Notan el punto? Aquí no hay entonces campo para que haya un miembro que diga no me someto a la autoridad de la iglesia. Si se hizo miembro, automáticamente, ¿qué pasa? Está bajo la autoridad, bajo el gobierno de esa iglesia local. Después no puede decir, no, es que no sabía eso, no es que yo no acepto el pastor que está ahí. No, cuando él aceptó ser miembro, aceptó la disciplina, el ejercicio de autoridad de la iglesia junto con sus oficiales. Eso es clave, eso es importante. Ahora, el párrafo 13 de igual manera se divide en dos secciones. La primera oración gramatical nos señala el ejercicio del deber personal. Es decir, hay unas implicaciones del deber. Es estar sometido a la autoridad de la iglesia. Eso genera entonces una responsabilidad particular de cada creyente con el resto de creyentes. ¿Cómo lo dice la confesión ahí en el párrafo 13? Ningún miembro de iglesia, en base a alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido. ¿Qué está señalando acá la confesión? El deber personal y particular que cada miembro tiene con los demás. Eso es disciplina, en un sentido primario, es decir, el cuidado mutuo que nos tenemos como cristianos. Y dentro de una iglesia cristiana, así sea bautista reformada, así sea la iglesia bautista reformada amada de Neiva, no, o la de Barranquilla, o la de Armenia, iglesias tan hermosas, tan santas, en esas iglesias va a haber diferencias entre los creyentes. ¿Cuál es el deber de cada miembro para con nosotros? Es ayudarse mutuamente, es reconciliar, como vamos a explicar posteriormente. Entonces, ahí inicialmente señala un deber personal y luego, finalizando el párrafo 13, señala el ejercicio del deber eclesial. Comienza con el uno a uno, con la responsabilidad del cuidado mutuo y de limar nuestras asperezas los unos con los otros, pero luego tiene una connotación eclesial. Termina diciendo el párrafo 13, ninguno debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a tal ofensa. Noten el punto, en base a tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. ¿Cuál es el punto acá? Empezamos en un ejercicio personal, particular, una responsabilidad de cada miembro con los demás miembros, pero a veces esas dificultades escalan de tal manera que tiene que haber una actuación de toda la iglesia para ayudar a esas personas que están en diferencias a reconciliar. Y el punto de la confesión es que ninguna persona con base en esas ofensas personales tiene el derecho de desmembrarse de una iglesia. Ahora, de acuerdo a eso, podemos decir que en estos dos párrafos tenemos lo siguiente. Hay un deber general, pertenecer a una iglesia local, del que deriva un deber particular, estar sometido a la disciplina de esa iglesia local. Y que esa disciplina eclesiástica tiene dos ámbitos, el ámbito personal y el ámbito público. Pero también
esa disciplina eclesiástica tiene dos ámbitos y quiero detenerme un poco en eso porque es importante. Tiene que ver primero con la prevención para que no lleguemos a esos puntos que señala el párrafo 13 al final, pero cuando no se logran reconciliar las diferencias, hay una disciplina que es finalmente correctiva. En otras palabras, lo que estoy pensando, es esto: una iglesia local siempre está bajo disciplina eclesiástica. Un creyente siempre está bajo la disciplina de la iglesia local. ¿A qué me refiero con eso? A que tenemos un deber como creyentes de andar en santidad. Y para que eso sea una realidad, entonces nosotros continuamente nos estamos ayudando en nuestro camino de santificación. Pero en ese camino de santificación, en esa ayuda mutua que nos brindamos los creyentes al interior de una iglesia local, va a llegar a algunos puntos donde las cosas se salen de control, donde algún creyente anda desordenadamente y no escucha a los otros. Entonces ahí la iglesia tiene que entrar a ejercer lo que se llama la disciplina correctiva. Entonces, repito, una iglesia local siempre está ejerciendo disciplina eclesiástica. A mí me parece importante enfatizar esto, porque cuando hablamos de disciplina eclesiástica, normalmente solo pensamos en el aspecto correctivo. Normalmente pensamos en esos casos difíciles donde tiene que hacerse algo público y tiene que haber una actuación de toda la iglesia. Y eso es disciplina, pero en el sentido correctivo. Pero si nosotros entendemos apropiadamente el concepto de siempre estar bajo la disciplina de la iglesia, ayudándonos mutuamente, es decir, la disciplina preventiva, ¿saben qué? Los casos de disciplina correctiva en una iglesia local tienen que ser pocos. Tienen que ser casos muy puntuales. Cuando no estamos practicando la disciplina preventiva, entonces sucede que la iglesia tiene que estar desgastándose continuamente en casos de disciplina correctiva. Ahora, ¿por qué la iglesia tiene esa autoridad? La respuesta es sencilla, y no lo argumento porque ya lo argumentaron muy bien los pastores que estuvieron antes acá, es que la iglesia lo hace en el ejercicio de las llaves del reino, que el Padre le dio a Cristo y Cristo se lo otorgó a cada iglesia local. ¿Eso qué quiere decir? Que parte de la dotación de las llaves del reino para la iglesia local tiene que ver con el hecho de que la iglesia tiene la autoridad dada por Cristo para hacer que los hijos de Dios anden bajo disciplina, anden en santidad para la gloria de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8 dice lo siguiente, y observe el punto del autor de Hebreos en estos versículos, Hebreos 12, 5 al 8. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y escuchen esta pregunta, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Bueno, que todo hijo de Dios está bajo disciplina. ¿En qué sentido? No en el sentido de corregir algo deficiente, sino en el sentido de ese ejercicio hacia la santidad. Otra vez, el punto es este: cómo Dios ejerce esa disciplina preventiva y esa disciplina correctiva sobre sus hijos. Lo hace a través de la iglesia local. Benjamin dice al respecto: el poder de las llaves o el recibir en la congregación y el expulsar de la misma ha sido encomendado a la iglesia. Y entonces él pasa a considerar los deberes de los miembros de una iglesia local en los ámbitos que corresponden. Vamos a considerar entonces este tema de la disciplina a la luz de los párrafos 12 y 13 bajo dos encabezados. Primero, los deberes de los miembros en la disciplina preventiva. Y segundo, los deberes de los miembros en la disciplina correctiva. Repito, primero, deberes de los miembros en la disciplina preventiva
Y segundo, los deberes de los miembros en la disciplina correctiva. Otra vez, párrafo 12, del capítulo 26 de la Confesión de Fe. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Y recordemos lo que había dicho el párrafo 6. Voluntariamente acuerdan, y cuando usted entró a la membresía de una iglesia, usted entró en este pacto de membresía voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Cuando usted se hizo miembro de una iglesia local, usted adquirió un compromiso mutuo de santidad con sus hermanos. ¿Esto qué significa? Que usted tiene el deber bíblico de cuidar la santidad de sus hermanos, pero también tiene el deber bíblico de escuchar a sus hermanos cuando se acerquen a amonestarlo porque no están dando conforme a la santidad. Eso es, en palabras simples y sencillas, es a lo que nos referimos con disciplina preventiva. Y la Biblia habla mucho de esto. Por ejemplo, miren su Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 2. Y son los textos que coloca como apoyo la confesión en estos párrafos. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Claro, no sé cómo usted lo está entendiendo, pero si está entendiendo bien lo que yo estoy diciendo, usted debe sentir cierto miedo, usted debe sentir cierta sospecha de cómo así, o sea, en la iglesia debemos cuidarnos mutuamente y vigilar los pecados. Sí, precisamente en eso consiste la iglesia. Y esa es la hermosura del congregacionalismo. No es una persona que ayuda al resto, sino es una comunidad de santos pecadores que acuerdan vivir juntos y ayudarse en la santificación. ¿Y saben qué? Eso no es fácil. Eso es difícil, porque todos somos pecadores. El gran misterio de la iglesia es que Dios reúne pecadores en la iglesia local y que puedan convivir, que puedan estar ahí reunidos juntos. Y en este contexto de Efesios, Pablo comienza con la palabra clave, y la palabra clave es humildad. ¿Notan el punto de ejercicio? Claro, porque si no hay humildad, por supuesto, o usted va a atropellar al resto, o algunos otros lo van a atropellar a usted. Y eso es lo que habitualmente, y hay que decirlo de manera triste, con lágrimas en los ojos, es lo que sucede en algunas iglesias. Se vuelve una pelea terrible y se vuelven son acusaciones que no buscan ayudarse mutuamente, sino destruirse mutuamente. El asunto es entender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. Él nos está llamando a que nos soportemos unos a otros y nos ayudemos unos a otros a través de la humildad, la mansedumbre, el amor, todas esas gracias que el Espíritu Santo nos da para que juntos avancemos en la santificación. ¿Por qué Cristo estableció iglesias locales? ¿Saben para qué? Para tener a sus hijos bajo su autoridad y que esos hijos se ayuden mutuamente en la santificación. Ningún creyente puede crecer en santificación solo. Nos necesitamos mutuamente. Observen cómo Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, más ampliamente aquí. Y lo que estamos pensando es en la vida diaria de la iglesia. Disciplina eclesiástica es la vida diaria de la iglesia. Estamos bajo la autoridad de Cristo que Él ejerce en la iglesia local, unos con otros. Vestidos pues, dice Pablo en Colosenses 3, 12 al 15, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y escuchen para qué todas estas gracias están ahí. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Vieron el punto del apóstol Pablo ahí? ¿Y es que va a haber quejas de los unos contra los otros en la iglesia local? Claro que sí.
Pero ¿qué debemos hacer? Ayudarnos, soportarnos. No en el sentido de me toca soportar a la hermana tal, a la hermana tal, no. Soportarnos es llevarnos sobre los hombros los unos a los otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Queremos como iglesias experimentar la paz de Dios? La paz de Dios es el resultado de ese ejercicio mutuo de cuidado entre los creyentes. Esto solo es posible por obra del Espíritu Santo. Esto solo es posible al interior de una verdadera iglesia de Cristo. Fuera de los redimidos no es posible. Pero en la comunidad de redimidos, santificados por el Espíritu Santo, esto debe ser la vivencia diaria de la iglesia. Pecadores que están ayudando a pecadores en el proceso de la santificación. ¿Entiendes que necesitas a tus hermanos para la santificación? Para tu santificación. ¿Entiendes que tus hermanos te necesitan para su proceso de santificación? A eso nos referimos con disciplina preventiva. Noten ahora un caso específico en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Porque aquí Pablo ya considera algo que es un poquito más difícil, pero sigue en el contexto de esa disciplina preventiva, de esa ayuda. Bueno, hay hermanos que van más atrás, que luchan más con el pecado. Todos tenemos luchas, pero hay otros que son más rezagados en esa lucha. Y miren lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Necesitamos esto en la iglesia local? Esta es la esencia del congregacionalismo, hermanos. Esta es la esencia de entender que la iglesia es un cuerpo viviente compuesto de pecadores salvos por gracia que se están ayudando mutuamente, se están disciplinando mutuamente para que juntos glorifiquen a Cristo. Va a haber algunos que necesitamos amonestar, va a haber otros que necesitan ser alentados, otros que necesitan ser sostenidos y con otros necesitamos ser sumamente pacientes. En toda membresía hay personas que van más adelante en el recorrido cristiano, otros que van más rezagados, otros que van en la mitad. El punto es que como iglesia cristiana nosotros nos ayudemos los unos a los otros. Tú necesitas eso de tus hermanos y tus hermanos necesitan eso de tu parte. En Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2. Todo esto es el ejercicio diario de la iglesia. Esto es lo que la iglesia debe vivir continuamente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, escuchen esto, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si alguno es sorprendido en alguna falta, dice el apóstol Pablo. Ustedes que son espirituales, los que van más adelante, ¿qué deben hacer con esa persona? Ayúdenle, restauren, levanten. La mentalidad que hay detrás de esto es que al cielo no vamos a llegar solitarios. Ayer algo de eso nos mencionó el pastor que sí. No vamos a llegar solos al cielo, vamos a llegar al lado de nuestros hermanos. El individualismo en nuestra época mata a las iglesias locales. Y a veces dejamos que ese individualismo penetre terriblemente, pero lo que nos enseña la confesión de fe con base en la Biblia es a pensar congregacionalmente, a pensar que no me debe importar solo a mí llegar al cielo, sino que llegue junto con mis hermanos. ¿Usted se imagina esa visión tan hermosa? Que no es simplemente que el pastor X o tal llegó al cielo, sino que llegó la iglesia tal al cielo, que ninguno se perdió en el recorrido, en el camino. Repito, hermanos, para que eso sea una realidad, necesitamos entender
estamos continuamente bajo la disciplina de la iglesia local. Estoy bajo la autoridad de mi iglesia local y esa autoridad se ejerce a través de los miembros de mi iglesia local. ¿Cómo? Ayudándome en mi santificación. No nos gusta que nos señalen los pecados, nos gusta ver el pecado de otros. Y lamentablemente en ocasiones nosotros señalamos el pecado de un hermano de una manera incorrecta, indebida, de manera orgullosa, no humilde. Lo hacemos para destrucción, no para restauración. Pero el punto de lo que nos dicen estos pasajes es que debemos considerarnos los unos a los otros en esta lucha que estamos combatiendo contra el pecado. En resumen, y ya para pasar al segundo punto, el miembro de una iglesia local cumple su deber en la disciplina preventiva de 3 maneras. El miembro de una iglesia local cumple su deber en la disciplina preventiva de 3 maneras. Primero, viviendo en santificación continua. Viviendo en santificación. No escribir viviendo en santidad continua, sino que escribir viviendo en santificación, porque santificación es un proceso. Todos estamos en ese proceso de santificación. En otras palabras, ¿cómo puedo ser una ayuda para mi hermano en su lucha por el pecado? Primero trabajando con mi propio pecado. Y les tengo buenas noticias. El corazón de tu hermano no es diferente a tu corazón. Si aprendemos a tratar con el pecado en nuestro corazón, Dios nos va a dar herramientas eficaces para poder ayudar al otro en la santificación. Entonces, en segundo lugar, cumplimos este deber estando dispuestos a ser exhortados. ¿Estás dispuesto a ser exhortado por tus hermanos? No solo por el pastor, sino por el hermano que recién fue recibido en la membresía. No, porque es que yo llevo 20 años en la membresía, no. Si alguien me exhorta, solo puede ser el pastor. Este hermano que recién entró en la membresía tiene un deber también conmigo. Y yo tengo un deber con él. Y en tercer lugar, cumplimos este deber exhortando en amor a los hermanos. Todo esto supone una vida orgánica como iglesia. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con vida orgánica? Es decir, en una interacción continua como creyentes, que trasciende a la adoración dominical. Nuestro gran momento es el domingo. Nuestro gran momento es el día del Señor, cuando nos congregamos bajo la autoridad de Cristo para adorar a Cristo y para ejercer todo lo que Cristo nos ordenó hacer como iglesia. Pero somos iglesia continuamente, nunca dejamos de ser iglesia. Esto solo puede ser una realidad cuando nosotros nos interesamos unos a otros, trascendiendo a lo que hacemos en un día de la semana y a lo que somos durante toda la semana. Entonces, en segundo lugar, pasemos a considerar los deberes de los miembros en la disciplina correctiva. Párrafo 13 de la Confesión Bautista. Deberes de los miembros en la disciplina correctiva. Ningún miembro de iglesia, en base a alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Noten los particulares, antes de entrar a explicar esto de manera más general, noten los particulares de lo que implica ese estar sometido al orden de la iglesia. Dice, nadie debe perturbar el orden de la iglesia, primero. Segundo, ausentarse de las reuniones de la iglesia. O tercero, de la administración de las ordenanzas de esa iglesia. Es decir, estos son los deberes de un miembro. De manera muy precisa, es mantener el orden y la unidad de la iglesia, es estar presente en las reuniones oficiales de la iglesia y tercero, participar de las ordenanzas de la iglesia. Esto es a lo que usted se comprometió como miembro de una iglesia local. Si usted deja de cumplir esto, entonces usted está promoviendo el desorden en la iglesia.
Si usted deja de cumplir eso, entonces usted ya no está sometiéndose a la autoridad de la iglesia. Entonces aquí es donde empezamos a hablar de disciplina correctiva. Y bueno, como les dije anteriormente, mostrando la manera de dividir estos párrafos, en primera instancia, el párrafo 13 comienza hablando de una situación particular, de diferencias entre hermanos. Así que, en primer lugar, quiero que consideremos que hay un deber con nuestros hermanos. En la disciplina correctiva hay un deber particular, personal, privado, con nuestros hermanos. Y en segundo lugar, hay un deber ya con la iglesia. Y estoy pensando es el deber de cada miembro, de usted como miembro de la iglesia. En primer lugar, entonces, hay un deber con sus hermanos. Busquen su Biblia, por favor, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Y vamos a leerlo hasta el 15, vamos a leer el párrafo completo. Segunda Tesalonicenses 3, 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. ¿Notan ahí la primera censura que hay? Es una censura a nivel particular, a nivel personal. Sí, tiene un sentido aquí eclesiástico colectivo, pero el asunto es entender que en este tipo de casos de desórdenes, el apóstol Pablo está diciendo que a esta persona hay que tratarlo como un hermano. Es decir, hay unos pasos previos en la disciplina eclesiástica donde a esa persona se le debe tratar con la dignidad propia de ser un hermano. Hasta tanto no se agoten todas las instancias que Cristo nos da en su palabra, el deber nuestro como cristianos es tratar a esa persona como un hermano. Pablo está hablando acá de unos casos de desorden. Dice, tienen que amonestarlo, tienen que acercarse a él. Dice también que se aparten de todo hermano, pero ¿cómo lo exhortan si dejan de tratarlo? Entonces aquí Pablo no está diciendo que dejen todo trato con esta persona porque es un hermano en Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo es que si esta persona aún continúa en su conducta, nosotros debemos tener con él un trato de exhortación, un trato de amonestación, llamándolo al arrepentimiento, pero con una consideración importantísima. ¿Cómo qué? Como hermano. Y déjame explicar un poquito esto. Si es tu hermano, quiere decir que es una oveja de Cristo. Y si tú tratas mal a este hermano, ¿con quién te estás metiendo entonces? Con Cristo. ¿Entienden el punto? ¿Entienden lo que Pablo nos está diciendo? Entonces debe haber una medida suficiente de amonestación, exhortación bíblica, por supuesto, pero dado de la manera adecuada porque esa persona es un creyente, es un miembro de la iglesia. Hasta tanto la iglesia no lo retire de la membresía, no aplique la excomunión, esa persona sigue siendo un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo coloca esto en un contexto un poco restringido. Sí es una disciplina eclesiástica, pero es una disciplina ejercida con paciencia, ejercida con caridad, ejercida bajo el concepto claro de que esa persona sigue siendo un hermano en Cristo.
Algo similar nosotros encontramos en los primeros pasos que el Señor Jesucristo describe en Mateo capítulo 18. Vaya allá por favor. Mateo capítulo 18, donde nuestro Señor Jesucristo habla de diferencias entre hermanos. Y las primeras etapas son etapas privadas, son del uno al uno. Es correctivo porque aquí nosotros estamos tratando de ayudar a otro hermano en Cristo a corregir su conducta. Y escuche entonces lo que nuestro Señor dice allá en Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándole tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil publicano. Aquí hay unas etapas que no deben ser saltadas. Esto comienza con una diferencia entre hermanos, y la amonestación que nos da el Señor Jesucristo es que eso en primera instancia debe resolverse en lo privado. Debes acercarte a tu hermano y reprenderlo estando solos. Debes hacerlo de la manera como lo hemos descrito anteriormente, con amor, con la intención de ganar al hermano, con humildad, considerándote a ti mismo. El punto del Señor Jesucristo es ganar al hermano. ¿Notan el punto? No es destruirlo, no es hacer que él se vaya a la iglesia, es ganar al hermano. Sin embargo, va a haber ocasiones donde una persona cae en impenitencia, es decir, no se arrepiente. Entonces el Señor Jesús dice que se debe escalar, y el segundo paso que Él nos señala acá es tomar contigo a uno o dos testigos para que en boca de ellos tomen constancia. Este paso tiene dos objetivos en esta disciplina correctiva. El primer objetivo es ganar al hermano. Es decir, esos dos testigos deben estar con el mismo propósito de ganar al hermano. Importante. Esto quiere decir que la selección de los testigos debe ser una selección correcta. No son los que están de acuerdo conmigo. Voy a buscar a los que ven la cosa tal y como yo lo veo. A los que están de acuerdo conmigo para que los tres le demos palo duro al hermano y lo convenzamos. No, deben ser testigos imparciales. Por eso muchos suponen, y creo que suponen correctamente, que aunque el texto no nos dice acá específicamente que deben ser oficiales de la iglesia, lo más adecuado es que sean los oficiales de la iglesia. Repito, no nos está diciendo tienen que ser los oficiales de la iglesia, pero es lo más adecuado. Se esperaría de los oficiales de la iglesia que cuando intervengan en esta situación, ellos puedan ser testigos imparciales y que busquen ganar al hermano. Y el segundo objetivo de este paso es proveer testigos, por si el hermano no se arrepiente, luego llevar el caso a toda la iglesia. Entonces el Señor Jesucristo nos dice allá en el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y como bien explica Benjamin Kish, aquí no dice dilo a los pastores. Dice dilo a quién. Esto es congregacionalismo. Esto es congregacionalismo. ¿Por qué a la iglesia? Porque la llave del orden Cristo se la dio a quién. Pero déjenme decirles algo, como también señala muy bien Benjamin Kish, no es la iglesia sin sus oficiales, sino la iglesia con sus oficiales. De hecho, de acuerdo a lo que dije anteriormente, aquí los oficiales tienen un papel importante en este último paso. Ellos obran como testigos. Permítanme utilizar la palabra y espero no me malentiendan. Su papel aquí sería algo así como de fiscales. Es decir, son testigos oficiales que pueden decir, hermanos, a él se le ha amonestado, a él se le ha llevado este proceso, pero este hermano no quiere oír, no quiere arrepentirse. Pero de nuevo, cuando se le lleva a la iglesia y es a la iglesia, y si tú eres miembro de una iglesia, esto te compete a ti, el propósito de nuevo es ganar al hermano.
No sé si alcanzan a notar que estos procesos de disciplina ya correctiva son procesos largos. Es decir, yo no leo este texto como si dijera, semana 1, ve a tu hermano amonesta, no te escuchó, semana 2, trae 2 testigos, semana 3, llévalo a la iglesia, semana 4, expulsado y nos quitamos el problema encima. Esto supone tiempo, esto supone paciencia, esto supone varias amonestaciones en privado, varias amonestaciones con testigos, y luego de presentarlo a la iglesia, un tiempo prudente en que toda la iglesia se aboca a la amonestación de ese hermano. Después de una y varias amonestaciones, si finalmente esta persona no se arrepiente de su pecado, no hay otra opción. Dice el Señor Jesucristo, sino tenle por gentil y pública. ¿Quién tiene esa autoridad? Descongregar. La iglesia de acá. Es la iglesia. Y es interesante que ligado a este proceso tenemos en el versículo 18 la mención de las llaves. Ven el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí nos está dando un cheque en blanco para pedir carro, para pedir dinero. ¿A qué cosas se está refiriendo Jesús? De lo que pedimos en su nombre: atar y desatar. Es decir, expulsar a alguien de la membresía de la iglesia, pero también perdonar a alguien que se arrepiente. Y déjenme ir a otro texto antes de ir a algunas conclusiones. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 3 al 5. Y este texto es importante porque nos presenta un caso diferente al que contemplamos en Mateo y en Tesalonicenses. Y esto nos pone en advertencia de algo. Hay diferentes razones por las cuales se puede ejercer disciplina colectiva en la iglesia local. Y debemos ser muy sabios en aplicar los procesos adecuados de acuerdo a la situación que se esté corrigiendo. El caso de Tesalonicenses era un hermano que andaba desordenado. El caso de Mateo es diferencias entre 2 hermanos que no se pudieron reconciliar. El caso de 1 Corintios 5 es un caso de inmoralidad. Y observen el tratamiento que el apóstol Pablo le da acá. 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlo lamentado, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto es invocando las llaves del reino, la autoridad de Cristo, pero Cristo será la iglesia local. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de las llaves, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ven la actuación? Acá es diferente. Aquí no hay, ve y amonéstalo, ve y llama testigos, dilo a la iglesia. Aquí el apóstol Pablo, con un sentido de urgencia, insta que la iglesia actúe ya. Porque era un caso de inmoralidad que estaba contaminando a la iglesia. Pero noten algo que es común a los textos que hemos visto. Y es que, aunque aquí es el mismo apóstol que le está escribiendo a la iglesia de Corinto, Pablo no pasa por encima de la autoridad de la iglesia. Pablo le dice a la iglesia en el versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Le dice a la iglesia: reúnanse. Eso tiene un carácter oficial. Eso es una reunión oficial de iglesia para ejercer las llaves del reino que Cristo le ha otorgado. Pablo no ejerció esa llave
sin la iglesia, la ejerció con la iglesia. Y entonces quien debía ejecutar la sentencia finalmente era la iglesia. En conclusión, el miembro de una iglesia local cumple su deber en la disciplina correctiva de las siguientes maneras. Primero, siguiendo el conducto regular establecido por la Escritura. Repito, como un miembro de iglesia, como usted como miembro de iglesia, cumple su deber en la disciplina correctiva. Primero, siguiendo el conducto regular establecido por la iglesia, por la Escritura. No se salte esos procesos. Si Cristo, el Señor de la iglesia, nos dio esta orden de la disciplina eclesiástica, estas etapas en que se debe realizar, entonces es nuestro deber hacerlo. Si te saltas esos procesos, vas a hacer daño a la iglesia. Vas a hacerle daño incluso a veces a verdaderos creyentes, a verdaderas ovejas de Cristo. Segundo, cumplimos este deber siguiendo las políticas eclesiásticas de la iglesia local. Hay algo interesante en la confesión de fe, en los dos párrafos que estamos considerando. Ahí no desglosa los casos de disciplina eclesiástica y las etapas que deberían aplicarse. Para conocerlos, por ejemplo, un libro muy útil es La belleza de una iglesia. Si no, belleza, no es el nombre. Acá lo tengo. La gloria de una verdadera iglesia, de William Kish. Allá él escribe procedimientos claros y toda iglesia local debe tener, como aprendíamos, debe tener en sus documentos no solo una confesión de fe, suscribir la confesión de 1689, sino que debe tener un libro de políticas. Parte del contenido de ese libro de políticas son los procedimientos acerca de la disciplina eclesiástica. Tú debes conocerlo como miembro de la iglesia, para que no te salten los procesos, para que seas parte del proceso. Y en tercer lugar, cumplimos este deber participando activa, consciente y bíblicamente en los procesos disciplinarios públicos. Otra vez hay que decirlo, esto es la esencia del congregacionalismo. Escuchen esto, deber del miembro, participar activa, consciente y bíblicamente en los procesos disciplinarios públicos. Porque el que disciplina no es el pastor. Él ejecuta la sentencia. Pero quien tiene las llaves para ejercer la disciplina es la iglesia. Tú participas en el proceso. Tú participas con tu consentimiento de una disciplina eclesiástica y Cristo te hace responsable de eso. En las iglesias que no practican el congregacionalismo son los pastores los que ejecutan. Hacen el proceso y la iglesia simplemente observa, pero en el congregacionalismo la iglesia es activa. Entonces tú necesitas conocer estos procesos. Por supuesto, un deber del miembro es someterse a los veredictos de la iglesia local. Eres parte de la iglesia local como miembro, ¿no? Entonces, tu deber es someterte a los veredictos de la iglesia local en el ejercicio de las llaves del reino. Y esto, por supuesto, implica también este deber, no separarse de la iglesia local indebida y desordenadamente. En términos simples y sencillos. No me gustó la disciplina eclesiástica, me voy. No me someto a la disciplina. Me voy por allá a una iglesia que no me conozca y evadí la disciplina eclesiástica. Eso es desordenado, eso es indebido, eso es ir en contra de la autoridad de Cristo que le ha dado a la iglesia local. Quiero, como a manera de un apéndice, explicar algo brevemente. ¿Cómo es el proceso eclesiástico de la disciplina y el ejercicio de las llaves? Acerca del proceso eclesiástico de la disciplina y el ejercicio de las llaves. ¿Qué hemos aprendido en el congregacionalismo? Que el poder Cristo lo recibió el Padre. Ese poder Cristo se lo dio a las iglesias locales. Pero ese poder está repartido en las iglesias locales, en la libertad de la iglesia y en la autoridad de los pastores. Y que para que la iglesia pueda ejercer el poder que Cristo le ha dado, esas dos llaves tienen que estar coordinadas, deben trabajar en conjunto, pastores y miembros deben trabajar unidos para cumplir las órdenes que Cristo les ha dado. Entendiendo eso, entonces, aplicándolo a
el ejercicio de la disciplina eclesiástica, déjame darles estas breves ideas. Mateo capítulo 18, que ya lo leímos, no lo vamos a leer. ¿Cómo podemos ver ahí el ejercicio de las llaves? ¿Cómo podemos ver esa coordinación entre la libertad de la iglesia y la autoridad de los pastores? Bueno, en Mateo 18, por ejemplo, se nota algo muy claro. Es responsabilidad de los miembros la disciplina preventiva. Preventiva. O sea, el cuidado mutuo unos a otros. ¿Solo el pastor? No. ¿Todos los miembros? Sí, claro, el pastor tiene un encargo como nos enseñó ahorita el pastor Javier. Y Cristo le va a pedir cuentas a cada pastor, nos va a pedir cuentas de cada oveja que puso bajo nuestro cuidado. Pero tú eres responsable de tus hermanos. Así que la disciplina preventiva está también en los miembros. Y en los primeros pasos de la disciplina correctiva, los responsables son los miembros. ¿Tienes un problema, una diferencia con un hermano en Cristo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te dice Mateo? ¿Qué te dijo el Señor Jesús? Tú debes empezar a hacerlo. ¿Ven dónde comienza? Comienza con el miembro. Pero veíamos en Mateo que los pastores entonces pueden ayudar a hermanos, y deberíamos decir mejor, deben ayudar a hermanos que no logran solucionar esas diferencias. ¿Notan que ahí entonces los pastores están también involucrados en este proceso? Pero luego eso se lleva a la iglesia. Si este hermano no se está arrepintiendo, los pastores llevan el proceso ¿a dónde? A la iglesia. Para que la iglesia ¿qué haga? Llame al arrepentimiento al hermano. Y si no se arrepiente, ¿quién entonces determina o la disciplina o finalmente la excomunión? ¿Quién la determina? La membresía, la iglesia. Pero hermanos, ¿quién ejecuta la sentencia? O sea, ¿quién da el pronunciamiento oficial de la sentencia? En nombre de la iglesia lo hace el oficial. Los pastores, después de que la iglesia toma una determinación de esas, se paran y dicen, en el nombre de esta iglesia, en el ejercicio de las llaves que Cristo le dio a esta iglesia, yo ejecuto esta sentencia. Este hermano es, o esta persona mejor ya, es excomulgada. ¿Ven? La coordinación de las llaves ahí trabajando para que entonces se cumplan las órdenes de Cristo. En el caso de 1 Corintios 5, claro, por la gravedad del caso, el proceso es más limitado, es más reducido. En este caso, ¿quién inició el proceso? ¿Quién le dijo a la iglesia de Corinto, hay que actuar ya? El apóstol. Y nunca olvidemos que los apóstoles también eran pastores. Entonces, en esos casos graves, los pastores inician el proceso. En privado, pero urgentemente llevándolo a la iglesia. ¿Quién determina la disciplina eclesiástica y la excomunión? La iglesia. ¿Y quién ejecuta la sentencia? En nombre de la iglesia. Los pastores. ¿Ven? Las llaves del reino, la llave del orden, la llave de la autoridad, trabajando en conjunto. Y dejo solo una idea porque van luego a explicar el párrafo 15. Este párrafo 12 y 13 están unidos al párrafo 15. El párrafo 14 nos va a hablar del deber de asociarnos. Y el párrafo 15 explica que una de las funciones de la asociatividad es ayudar en casos donde hay abuso en el ejercicio de la disciplina eclesiástica. ¿Y qué de si hay un proceso indebido de disciplina eclesiástica? En una iglesia local. ¿Se agotaron los recursos? ¿Se agotaron las instancias lamentablemente en iglesias que andan solas? Sí. Y lo que sucede es abuso pastoral. O a veces abuso de la membresía. Y entonces el creyente que está siendo lastimado en sus derechos que Cristo le ha dado, no tiene una instancia a donde apelar. Escuchen esto que dice el párrafo 15. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que bien las iglesias en general o bien una sola iglesia están concernidas en su paz, unión y edificación, y este es el punto, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no sean de acuerdo a la verdad y al orden, es conforme a la mente de Cristo
que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar consejos sobre los asuntos en disputa para informar a todas las iglesias concernidas. ¿Ven uno de los beneficios de la asociatividad? Claro, pero como es asociatividad bíblica, termina diciendo la confesión, sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, o para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Benjamin Kish explica esto y terminó ya con esto. Supongamos que un miembro pensara que está siendo oprimido por la iglesia. Pregunta Benjamin Kish, plantea esta situación. Un escritor bautista particular, ¿no? O que haya sido tratado injustamente, ya sea porque se apartaron, se distanciaron de él o por haber sido excomulgado. ¿Acaso no le queda ningún alivio a este creyente? Respuesta de Kish: creemos que tiene alivio y también creemos que no hay ninguna iglesia que sea infalible, sino que puede que hierre en algunos puntos de la fe, así como en la disciplina. O sea, la asociatividad existe porque somos imperfectos, lo necesitamos, tenemos puntos ciegos todos. Sigue diciendo Benjamin Kish, y la manera propuesta y acordada en la Asamblea General celebrada en Londres de ancianos, ministros y mensajeros de nuestras iglesias, con la cual estamos de acuerdo, es esta, a saber, la persona afligida o lastimada puede presentar a una iglesia hermana su solicitud para tener comunión, y esa iglesia puede enviar en su nombre a algunos hermanos a aquella congregación que ha tratado con él, y deben ver si es posible restaurarlo a su lugar. Pero si no pueden, entonces deben reportar el asunto por el cual fue acusado con las pruebas a la iglesia que los envió. Y si aquella congregación, después de una información completa, es persuadida de que no tratarán con la persona de una manera ordenada, pueden recibirlo en su comunión, en su membresía. ¿Qué sabiduría? Sabiduría la de la palabra de Dios y sabiduría también de nuestros antepasados. Entonces, hermanos, la iglesia está siempre en disciplina. Hay disciplina preventiva y hay disciplina correctiva. Si nos dedicamos más a la disciplina preventiva, vamos a tener que aplicar menos la disciplina correctiva. Así que debemos aceptar nuestros deberes como miembros y cumplirlos cada uno. Oremos. Te alabamos, bendito Dios, por este tiempo que nos está regalando, tan hermoso, maravilloso, de comunión, de instrucción, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la infinita sabiduría que hay en tu palabra y también por la sabiduría, Señor, que tú has repartido en medio de las iglesias, Señor. Como dice tu palabra, hay una gran sabiduría en la multitud de consejeros. Y qué hermoso, Señor, contar con esta asociación. Qué hermoso saber, Señor, que nos une una común fe, una común práctica, Señor, pero también nos unen propósitos comunes, Señor, en el avance del reino. Y a la luz de lo que hemos estado estudiando, aprendiendo en este día, Señor, también saber que tenemos al lado a otros que nos pueden ayudar en nuestros errores, que nos pueden ayudar en aquellos puntos en los que somos débiles o estamos ciegos, Señor. Ayúdanos a reconocer esa necesidad de compañía en el avance del reino de Dios, no solo a nivel de la iglesia local, Señor, sino también a nivel de la iglesia universal. Te alabamos y te exaltamos en los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.